¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a retomar el estudio de la tercera declinación. En el video anterior o en la clase anterior habíamos trabajado con el primer subgrupo de sustantivos que componen la tercera declinación, me refiero a los temas en consonante. Vamos a dedicarnos ahora entonces a otro grupo de sustantivos que sigue un mecanismo de flexión temático, es decir, sustantivos que interponen entre la raíz y la desinencia de caso una vocal temática, y esa vocal temática, en efecto, es la I. Vamos a ver, en segundo lugar, un grupo sustantivamente menor de sustantivos, valga la figura etimológica, eh, sustantivos que pertenecen a los llamados temas mixtos, ¿sí? Que son sustantivos que en rigor declinan el singular según los temas en consonante y el plural según los temas en I. Ya lo veremos. Y en último término, vamos a ver sustantivos de temas aislados, que son un grupo francamente menor. Se los llama aislados porque en realidad tienen que ver con paradigmas irregulares, en definitiva. De manera general, sigue aplicando este mismo criterio que enunciábamos la vez pasada, a propósito del genitivo singular que invariablemente será en is como rasgo distintivo y cohesionador de este conjunto de la tercera declinación, y los nominativos que pueden ser o bien sigmáticos o bien con desinencia cero. Bien, estos son los sustantivos de tema en consonante que veíamos la vez pasada. Temas en I. Digamos en primer término que podemos tener distintos tipos de nominativos, distintas terminaciones para los nominativos. Si el sustantivo forma parte de los géneros masculino o femenino, vamos a tener nominativos en is, en es o en er. La mayoría de los sustantivos presentan un nominativo en is, donde la i corresponde a la vocal temática y la s a la desinencia de caso. Son nominativos sigmáticos. Esta terminación en is ya, incluso desde el punto de vista etimológico, presenta una alternancia vocálica con la terminación en es. De manera tal que podemos tener dos tipos de sustantivos, como kiwis, kiwis, o como nubes, nubis. Un grupo menor de sustantivos, que en realidad son sustantivos que en su origen tenían terminación en is, me refiero, el ejemplo que suele dar es imber, imbris, son sustantivos que provienen de una raíz terminada en vibrante, digamos, en el grupo labial más vibrante. Imber era la raíz, o es la raíz en realidad de este sustantivo, que con la vocal temática I y la desinencia sigmática S, la forma imbris, lo ocurrido con este nominativo es que la I se debilitó en nominativo, lo que produjo que quedara esta forma imbrs. La S, por asimilación regresiva, se volviera una R, imbr, doble R. La doble R se simplificara en una, imbr. Y la lengua desarrollara, por una cuestión eufónica, una E entre la consonante labial y la vibrante, de modo que se produce, mejor dicho, esta forma imber, ¿no? Este fenómeno se llama samprasarana, una denominación de origen sánscrito. Esto ya lo veíamos, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los sustantivos de segunda declinación, del estilo magister, magistri, ager, agri, que hay un fenómeno semejante a este. Bueno, es lo que ocurre acá, ¿sí? Y por último tenemos sustantivos de género neutro que van a tener un nominativo terminado en e, en al o en ar. Veamos entonces los paradigmas completos en cada caso. Empezamos con kiwis, kiwis, que como observarán, la flexión no varía respecto de lo que vimos
la vez pasada a propósito de los temas en consonante, salvo por el genitivo plural. Es decir, la gran diferencia entre los temas en consonante y los temas en i pasa por el genitivo plural. Los sustantivos de tema en consonante van a ser genitivo plural en mientras que los sustantivos de tema en i van a ser genitivo plural en ium, porque precisamente interponen esta vocal temática de la que hablábamos al principio, y esta vocal temática i, entre la raíz del sustantivo y la desinencia de caso. Y eso se ve en el genitivo plural. Si vamos al caso de nubes, fíjense que lo que cambia es que como el nominativo es en es y ya no en is, el vocativo también va a ser en es, por analogía. El resto es igual y aparece la desinencia es del plural. La única diferencia entre el singular y el plural es la cantidad de la vocal. Nubes en singular es breve, nubes en plural es larga. Ahora, en el texto, cuando nosotros analizamos un texto, no aparece indicada la cantidad por lo general, de manera tal que el contexto permitirá desambiguar si se trata de un nominativo, un vocativo singular, o de un nominativo plural, o vocativo plural, o acusativo plural. De cualquier manera, noten que la diferencia nuevamente vuelve a aparecer en relación con temas en consonante en el genitivo plural que termina en ium. En el caso de imber, que hablábamos recién, imber imbris, noten entonces que a partir del acusativo y en adelante aparece la raíz pura de este sustantivo imber, ¿sí? Ya cayó la e y se sigue con esta raíz imber, imbris, imbri, imbre. Y el plural no presenta ninguna novedad, a excepción del genitivo plural que ya hemos visto. Ahora bien, hay algunos sustantivos de estos temas en i que hacen más ostensible su vocal temática y etimológica, digamos así, o arcaica desde el punto de vista de la evolución o de la historia de la lengua. A tal punto, esto es así, que algunos sustantivos muy puntuales, vamos a dar los dos ejemplos más frecuentes, tienen una alternancia entre formas con la vocal temática i más evidente y formas estandarizadas por analogía con el resto del paradigma del tema de consonante. Es el caso de pupis. Pupis, fíjense que tiene un genitivo plural singular, acusativo singular en im, en alternancia, es decir, que coexiste la forma con el acusativo singular en em, pupim o pupem. Y la misma alternancia se va a dar en el ablativo singular, pupi, pupe. Y esto mismo vuelve a reeditarse en el acusativo plural, pupis, pupes. De hecho, se considera que el acusativo plural en is, para la tercera declinación, es un arcaísmo, es una forma arcaica. Algunos poetas la utilizan con cierta predilección, Virgilio es uno de ellos. Por lo demás, por supuesto que el genitivo plural va a ser siempre en ium, como todos estos sustantivos de tema en i. Y tenemos un sustantivo, que suele ser un ejemplo de este fenómeno del timbre i o de la vocal temática i más presente. Algunos lo llaman sustantivos de tema i puro o algo por el estilo. Es turris turris. Fíjense que hace acusativo en im, turrim, y ablativo en i, turri. Por supuesto, genitivo en ium, como todos estos. Vamos a los neutros. Tenemos neutros que terminan en e, neutros que terminan en al o en ar, que sería una variante de esto mismo. Los neutros, todos los neutros de los temas en i, se caracterizan entonces por hacer un genitivo en i, un ablativo singular, cualquier cosa. Genitivo en is, disculpen. Estaba anotando otra cosa y me distraje. El ablativo singular va a ser en todos los casos en i, en todos los neutros, ¿sí? De los temas en i.
Y en el plural, nominativo, vocativo y acusativo en IA. Es decir que interponen esta vocal temática de la que tanto estamos hablando todos los sustantivos neutros entre la raíz, mar, y la desinencia de caso para el neutro plural a. María, María, María. Genitivo plural, por supuesto, Marium. Lo mismo hace tribunal, tribunalis. Tribunali en ablativo, singular, tribunalia en nominativo, vocativo y acusativo plural. Por supuesto, tribunalium en genitivo plural. El siguiente grupo del que estábamos hablando es los temas mixtos. Y dijimos que es un subconjunto de sustantivos que para el singular sigue a los temas en consonante y para el plural sigue a los temas en vocal o a los temas en i. En realidad se los considera temas mixtos porque desde el punto de vista de la evolución de la lengua eran originalmente sustantivos de tema en i, pero que en el nominativo perdieron esa vocal. Entonces quedaron formas consonánticas en el nominativo singular. Tenemos algunos subgrupos. Forman parte de estos temas mixtos sustantivos monosilábicos terminados en doble consonante. NS, MS, RS, BS, PS, LX, RX. Como mons, montis, urbs, urbis. Digo, esto parece a simple vista ser un tema en consonante, ¿no? Mon, mont, parece ser un tema en consonante, pero en su origen son temas en i. Por eso hacen genitivo plural en ium. Se los considera temas mixtos porque en el singular tienen como esta apariencia más de tema en consonante y en el plural tema en i. En realidad son temas en i en su origen. Quiero decir porque en el singular los temas en consonante y los temas en i no difieren. La diferencia entre estos dos paradigmas se ve en el plural, no en el singular. O sea, decir que el singular es tema en consonante o tema en i, digamos, es lo mismo, no hay una diferencia. El punto está en el plural. Pero bueno, justamente como no se ve la vocal i o una vocal, digamos, temática en el nominativo, algunas gramáticas lo presentan como, bueno, temas mixtos porque en el singular funcionan como temas en consonante y en el plural como temas en i. Esto es discutible. Lo que tienen que saber es que estos nominativos que tienen apariencia de temas en consonante, en el plural funcionan como tema en i. Entonces, el genitivo plural va a ser en ium. Montium, urbium. Hay otros sustantivos, también son muy pocos, que tienen un nominativo monosilábico con vocal larga o diptongo. Acá tenemos el ejemplo de dos y de faux. También lo mismo. En su apariencia son temas en consonante, pero forman parte de estos antiguos temas en i que perdieron esa vocal i, pero que bueno, en el genitivo plural se conserva y por eso se considera que en el singular, si en el paradigma de tema en consonante o de tema en i no cambiaría en nada, y en el plural funcionan así como temas en i, por eso genitivo plural en ium. Por analogía con estos sustantivos como dos y como faux, tenemos otros sustantivos que también siguen este paradigma. Fraus, fraudis, nox, noctis, mus, muris, nix, nivis, mas, maris. Algunos de estos hay que decir que tienen atestiguado también un genitivo plural en um, pero bueno, en principio, si los tienen que declinar, declínenlos con genitivo plural en ium. Lo digo para no mentir tampoco, pero bueno, se lo suele presentar de esta manera, en realidad. Pero digo, aparece, por ejemplo, la forma niwum, está registrada. A esto voy. Coexiste con niwium, por supuesto que sería la estandarizada. Me refiero a este sustantivo nix, niwis. Bueno, y por último, para terminar este panorama de la tercera declinación, vamos a ver los temas aislados. Son muy pocos estos que ven aquí. Son sustantivos que presentan a todas luces una declinación irregular. El sustantivo más frecuente quizás sea wis wis, significa fuerza, poder, violencia, según el contexto.
Y fíjense, nominativo wis, vocativo por asimilación, acusativo wim, genitivo wis, como figura en el enunciado, dativo we, ablativo we. Es decir que tenemos dativo y ablativo iguales. En el plural, fíjense que como se agrega la terminación es, esta S de wis rota y pasa a wires. Porque si tenemos wises, digamos, esta S en posición intervocálica se sonoriza, ¿no? Este fenómeno que ya hemos visto varias veces en distintos contextos. Wires, wires, wires. No confundir wires con el sustantivo wir, wiri, de segunda, varón, porque el plural es wiri, no wires. En el acusativo está la alternancia wires, wiris, ¿sí? Wiris es más arcaico. El genitivo es un tema en i, esto a todas luces, hace genitivo en ium. Y después wiribus, wiribus. Pero bueno, fíjense que en el plural aparece la R justamente por efecto del rotacismo. Después tenemos vos, bowis, que la particularidad que tiene es la forma boum en el plural, es decir, que no hace un plural en tema en i, es en y la W, digamos, se simplificó en una sola. Esto que hubiese sido boum, bueno, boum. Y noten que, digamos, hay una suerte de forma sincopada en el dativo, en vez de bobibus, bobus. Forma sincopada en dativo y dativo plural. Con su apofonía vocálica o su alternativa bubus. Respecto de Júpiter, Iovis es un singularia tantum, es decir, un sustantivo que se declina solamente en singular. Júpiter, lógicamente. Noten que Júpiter es la forma para el nominativo y el vocativo por analogía, y el resto adopta la raíz yo. Entonces, yowem, yowis, yowi, yowe. Bueno, acá entonces este panorama por la tercera declinación. Seguimos.